Hola de nuevo, mi nombre es Miriam Navarro, soy residente de anestesia en el Hospital de Torre Cárdenas y en esta sesión os voy a hablar sobre los fundamentos físicos de la radiofrecuencia y sobre las modalidades que hay hasta hoy en día. Como índice que vamos a seguir, hablaré sobre los fundamentos físicos, los componentes del equipo, la forma de aplicación y finalmente sobre cada una de las modalidades que hay, que son 4. Para empezar, la radiofrecuencia es una técnica paliativa que se utiliza en la unidad del dolor para tratamiento de dolor tanto agudo como crónico. Además de usarse en unidades de dolor, se puede utilizar en el tratamiento de la hipertrofia de cornetes, en cardiología, en la ablación de arritmias y en oncología, en la radiofrecuencia de tumores hepáticos. ¿Y qué es la radiofrecuencia? La radiofrecuencia es la porción menos energética del espectro electromagnético, es decir, la que se sitúa entre los 3 kHz y los 300 GHz. Abajo en el gráfico se correspondería a la radiofrecuencia que se encuentra entre las torres de radio y las ondas de microondas. ¿Y qué significa hercio? La medida de hercio indica cuántas veces se repite un ciclo o una onda en un segundo. Por ejemplo, un kilohercio serían 1000 hercios o 1000 ciclos por segundo. A su vez, el espectro electromagnético es una combinación de campos eléctricos y campos magnéticos que oscilan y están perpendiculares entre sí y se encargan de transportar energía de un lugar a otro a través del espacio. En el campo de la medicina se trata de un conjunto de técnicas que utilizan la misma tecnología y que se basa en que a través de un generador se emite una corriente eléctrica o una energía que sale a través de un electrodo que está en contacto con el paciente y vuelve de nuevo al generador por otro electrodo de retorno. En todas estas técnicas, la señal eléctrica emitida por el generador está a una frecuencia comprendida entre 0,1 y 1 MHz, es decir, en el rango del espectro de las frecuencias electromagnéticas, perteneciente a la llamada radiofrecuencia. Esta energía aplicada o estas ondas son absorbidas por los tejidos en los que se pone en contacto y en esto se produce un desplazamiento de las moléculas o una agitación de los iones que modifica la temperatura del tejido. ¿Y cuál es la finalidad del tratamiento con radiofrecuencia? Destruir la estructura de la fibra nerviosa o modificarla para que no se transmita el dolor desde el sistema nervioso periférico hasta el sistema nervioso central, siempre preservando las fibras motoras o las sensoriales que no se dedican a la transmisión del dolor, como las que se dedican a la propiocepción. En el caso de que las fibras se vuelvan a reinervar, el procedimiento se podrá repetir. De nuevo y en resumen, consiste en el uso de una corriente eléctrica o una energía a una frecuencia media a través de una cánula que se llama cánula activa, que está aislada excepto en la punta y tiene una longitud entre 2 a 15 milímetros. Esta es la parte conductora y la que ejercerá la acción terapéutica. ¿Qué ocurre? Que al pasar esta corriente por la cánula y al tejido que está en contacto con la cánula, los iones, como he dicho anteriormente, que están alrededor del electrodo oscilarán o generarán una fricción, que con ello generará energía o aumento de la temperatura en forma de calor. Esta energía hace aumentar la temperatura de este tejido, que será un ganglio o un nervio, y es la energía que cede a la impedancia del tejido. La impedancia de un tejido es la resistencia al paso de una corriente eléctrica que está determinada por su composición, ya sea agua, músculo o grasa. En el músculo se conduce mejor y habría una baja impedancia, y en la grasa se conduce peor y habría una alta impedancia. Estos son, en resumen, los términos y valores que debemos conocer a la hora de programar un generador. Principalmente frecuencia. Es la frecuencia de oscilación de las ondas que he explicado al principio de radiofrecuencia. Son las que se miden en hercios. El voltaje o tensión eléctrica es la energía aplicada entre dos puntos.
ya sea en forma monopolar entre la punta de la aguja y la placa o en la forma bipolar entre dos agujas. Y variará en función de la resistencia o impedancia del tejido. Es lo que se mide en voltios. La intensidad eléctrica es el flujo de carga que recorre el material y se debe al movimiento o fricción de los electrones. Se mide en amperios. La impedancia, como hemos explicado justo anteriormente, es la resistencia que ofrece el tejido al paso de las ondas. Los valores son ohmios. El tiempo de duración es el tiempo de exposición del tejido a la radiofrecuencia y suele ser en segundos. Y el ancho del pulso, en el caso de la radiofrecuencia pulsada, es la duración de cada pulso en milisegundos. ¿Y qué se necesita para aplicar radiofrecuencia? Principalmente un generador que genera o emite la energía eléctrica a los parámetros definidos. Normalmente en los generadores más modernos tan solo se predefine la temperatura y los parámetros definidos se regulan automáticamente. Segundo, el electrodo, que es el primero que vemos en la imagen, que es el que transmite la energía desde el generador hacia el tejido del paciente. Después, una cánula, aguja o catéter, que es el que permite definitivamente aplicar la radiofrecuencia y son las que se encuentran recubiertas a excepción de la punta. Finalmente, la placa de dispersión, que es la que permite cerrar la corriente o cerrar el circuito. Para poder aplicar el tratamiento con radiofrecuencia se requiere crear un circuito eléctrico cerrado, donde el polo negativo o ánodo sea la punta de la aguja y el polo positivo o cátodo sea la placa de dispersión en el caso del monopolar. En el caso bipolar, el polo positivo o cátodo será otra aguja. Debemos de saber que en la forma de aplicación monopolar, la corriente es máxima alrededor del polo activo o punta y mínima en la placa de dispersión, donde el efecto térmico es nulo. Por tanto, en esta modalidad se crean morfologías con formas tridimensionales similares a la punta. En el caso de la bipolar, donde no es necesaria la presencia de una placa de dispersión, la morfología del campo eléctrico se concentra entre los polos activos y se crean áreas de lesiones mayores que en la configuración monopolar. La temperatura será mayor en el polo activo y menor en el polo pasivo, ya que la corriente pierde densidad al atravesar el tejido, es decir, la impedancia. El objetivo de la bipolar es aumentar la superficie de lesión y que se lesione de forma efectiva el nervio a tratar. Por eso, en la mayoría de las ocasiones se utiliza esta forma de aplicación. Para realizar el procedimiento, primero se tiene que hacer una estimulación sensitiva. El usuario tiene que intentar localizar el nervio mediante una estimulación de bajo voltaje a una frecuencia de 50 Hz, buscar la estimulación sensitiva más intensa posible con el menor voltaje posible, esto que es directamente proporcional a la cercanía de la punta activa con el nervio en cuestión, y luego la cánula debe estar a menos de 3 milímetros del nervio para crear una lesión adecuada, con un máximo de estimulación de aproximadamente 0,6 voltios. Después se hará una estimulación motora. El usuario debe asegurarse de que la sonda o la cánula no esté peligrosamente cerca de ningún nervio motor y la velocidad del nervio sensitivo que está intentando lesionar. Una vez que se ha localizado el nervio sensitivo, la localización del nervio motor se hace estimulando a una frecuencia baja, es decir, sobre 2 Hz. Importante, si no se observa ninguna contracción muscular en el territorio del nervio a una intensidad de voltaje doble de la necesaria para conseguir la estimulación sensitiva, se puede suponer con seguridad que no hay trayecto a menos de 3 milímetros de la aguja y que no hay riesgo de lesionar ningún nervio motor. Y ahora vamos a hablar sobre los distintos tipos de radiofrecuencia. Inicialmente, o la que fue primera en usarse como tratamiento, la radiofrecuencia convencional, continua, térmica o ablativa. Se pueden utilizar estos términos. Como su nombre indica, la aplicación de la energía es en forma continua,
a diferencia de lo que ocurre en la radiofrecuencia pulsada. El mecanismo consiste en aplicar calor a través de la corriente para incrementar la temperatura en el tejido por encima de los 45 grados. Normalmente se llega desde 60 a 80 grados. Se estima que la temperatura por encima de la cual se produce la denaturalización de las proteínas y el tejido nervioso son los 44 grados. Por eso hay que elevar la temperatura por encima de los 45. Si es en este caso en el que queremos hacer una destrucción de la función celular. Por eso la estructura celular expuesta a esta temperatura por 20 segundos o más pierde su función. Esto es lo que se llama modalidad destructiva o modalidad ablativa. En este caso se produce una degeneración walleriana, este es el término, controlada en la fibra nerviosa, por lo que se bloquea la conducción del estímulo nociceptivo hacia la médula espinal. La forma de la lesión térmica es elíptica o en cabeza de fósforo y mide de 2 a 4 milímetros. Y debemos de saber que la lesión es máxima alrededor del núcleo de la punta activa de la aguja y mínima en su extremo distal. También es importante conocer que la sonda no se calienta cuando la corriente fluye a su través. El efecto del calentamiento se produce únicamente cuando está en contacto con el tejido. Cuando se aplica la energía, los tejidos, como hemos dicho anteriormente, se calientan y aparece una lesión, en este caso la lesión térmica, que irá creciendo hasta que se alcance un estado estable, como en todas las lesiones de quemadura. Si representamos el tamaño de la lesión a una temperatura dada respecto al tiempo de exposición en una gráfica, veremos que la generación de la lesión a lo largo del tiempo es lineal durante la parte inicial de la curva, pero después alcanza una situación de estado estable. En el caso de generadores más antiguos, se tiene que aumentar el voltaje hasta que se consiga la temperatura deseada y después mantener esa temperatura durante un tiempo de lesión, que normalmente son 90 segundos. Esto garantiza que la lesión alcance su máxima extensión. El perímetro externo de la lesión estará determinado por los puntos en los que la temperatura disminuya por debajo de 44 grados, que son los grados que hemos dicho anteriormente en los que no se produce desnaturalización ni destrucción del tejido nervioso. El uso de la radiofrecuencia permite tratar muchas patologías de tanto nervios mixtos como periféricos y desde la región cráneo-cervical a la lumbrosacra. A nivel de la columna vertebral se puede actuar tanto a nivel cervical como dorsal y como lumbar. Aparte de las varias indicaciones que vamos a mostrar posteriormente, también se puede utilizar en el sistema simpático y parasimpático, como los síndromes del dolor regional complejo con dolor mantenido por el simpático, en las frecuencias del ganglio estrellado y en la cadena simpática lumbar. En común de todas las radiofrecuencias hay que tener en cuenta que trata el dolor nociceptivo, que no se debería utilizar en dolor corporal total y tampoco en aquellos pacientes con un componente psicológico o dependencia a fármacos. En el caso de la radiofrecuencia convencional, sus utilidades son facetarias, en artrosis facetaria o síndrome facetario lumbarocervical, en raíces nerviosas o neuropatía periférica como facial, en el caso de neuralgia del trigémino o neuralgia occipital, radicular lumbar, sacroiliaco y discal, en dolor poslaminectomía. El segundo tipo es la radiofrecuencia pulsada. En este caso, la descarga de energía se produce de forma intermitente, al contrario de lo que ocurría en la radiofrecuencia convencional, que era de forma continua. En este caso, el mecanismo no es exclusivamente térmico, sino que se aplica un campo electromagnético, como explicamos al principio, intenso a los tejidos sin elevar la temperatura por encima de los 42 grados, que era el límite de lesión de las estructuras proteicas. El campo electromagnético induce una serie de alteraciones en el comportamiento celular, lo que se llama depresión prolongada, que produce un cese reversible de la función neuronal en la transmisión de los impulsos nerviosos. Altera los canales iónicos y disminuye la liberación de neurotransmisores.
relacionados con el dolor, además de modular las citocinas proinflamatorias. Es una modalidad no destructiva, no ablativa, en la que se modula el nervio pero no se destruye, no se produce una degeneración waleriana de la fibra. Estas descargas de corriente se denominan pulsos, que tienen una frecuencia de repetición de 2 hercios, es decir, de 2 pulsos por segundo, con una duración de milisegundos, en este caso de 20 milisegundos. Esto es lo que denominamos ancho de pulso. El periodo de reposo, que dura unos 480 milisegundos que hay entre los dos pulsos, permite la disipación del calor. Esta modalidad alcanza más del doble de voltaje que durante una radiofrecuencia térmica, de 20 voltios en la convencional versus 45 voltios en la pulsada, utilizando una corriente a la misma frecuencia que la térmica. Es prácticamente indolora ya que no se genera calor. Por tanto, es una técnica que administra una gran cantidad de energía. El patrón de líneas del campo electromagnético tiene su máxima intensidad por delante de la punta del electrodo y es mínima alrededor del núcleo, al contrario de lo que pasaba en la radiofrecuencia continua. Para conseguir una mejor distribución del campo electromagnético, sobre todo el eléctrico, que es responsable del mecanismo de acción de la radiofrecuencia pulsada, se recomienda que se reduzca la impedancia tisular mediante la inyección de 1 mililitro de anestésico local o suero salino normal. En la radiofrecuencia pulsada se describen 4 fases. Una fase de aturdimiento que proporciona alivio inmediato, una fase de molestia después de la intervención que puede durar hasta 3 semanas, una fase de efecto clínico beneficioso que tiene una duración variable y una fase de recurrencia del dolor. En esta no se han recogido demasiados datos de la duración del tiempo de beneficio de la técnica, pero se han registrado hasta 24 meses de alivio con esta técnica. ¿Cuándo está indicada la radiofrecuencia pulsada? Cuando está contraindicada la radiofrecuencia térmica, como en el dolor neuropático. Por ejemplo, en neuralgia postherpética. También en localización en la que la radiofrecuencia térmica podría ser peligrosa, como en el ganglio de la raíz dorsal o los nervios craneales, como la neuralgia trigémino o la neuralgia occipital. En dolor radicular y en pacientes jóvenes o con riesgo neurológico. En tercer lugar, encontramos la radiofrecuencia pulsada de alto voltaje. Presenta el mismo mecanismo que la radiofrecuencia pulsada clásica, es no ablativa, pero utiliza voltajes superiores, generalmente entre 60, 85 y hasta 100 voltios, con el objetivo de aumentar la intensidad del campo eléctrico, produciendo una neuromodulación más potente y potenciando el efecto analgésico. La temperatura utilizada sigue siendo de 42 grados centígrados, igual que en la clásica. La evidencia clínica muestra que la radiofrecuencia pulsada de alto voltaje ofrece una mayor eficacia analgésica y una duración más prolongada del alivio del dolor en comparación con la estándar. En la neuralgia postherpética y en la radiculopatía lumbar logra mejores resultados. Los efectos secundarios, como las parestesias transitorias, son similares entre ambas técnicas y suelen ser leves. No existen recomendaciones de sociedades específicas sobre el voltaje óptimo. Se considera una buena alternativa a utilizar antes de la radiofrecuencia térmica, sin embargo, está menos estandarizada y la evidencia aún es heterogénea. La radiofrecuencia pulsada de alto voltaje está indicada cuando la radiofrecuencia pulsada estándar ha fallado, cuando hay un dolor neuropático refractario, en síndrome facetario, en nervios periféricos profundos, sacroiliacos y lumbociáticos. Por último, tenemos la radiofrecuencia enfriada, refrigerada o cooler. Es similar a la ablación por radiofrecuencia continua. Utiliza los mecanismos de la ablación térmica. Se basa en la aplicación de energía de forma continua. Circula agua o un medio de enfriamiento dentro de la sonda y a través de los electrodos para eliminar calor a una temperatura predefinida a 60 grados, alcanzando el tejido una temperatura entre 77 y 80 grados. La punta de la sonda quedaría entonces libre de tejido carbonizado,
que actúa como aislante y que impide una mayor transmisión de energía y por tanto limita el tamaño de la lesión. En este caso, por tanto, se producen lesiones de ablación esférica más grandes. En este caso, la forma de la lesión fría es esférica y mide unos 12,3 a 12,8 milímetros. Como he dicho anteriormente, las lesiones son más grandes y son hasta 5 veces más grandes que las de la radiofrecuencia continua estándar. Al crear una lesión neuronal local más extensa, aumentan las posibilidades de una denervación efectiva y por ello pueden reducir el número de fallos en una inervación neuronal compleja. Según el medio de refrigeración utilizado, las agujas pueden ser con refrigeración interna o externa. En el caso de la radiofrecuencia enfriada en el tratamiento del dolor se utiliza la refrigeración interna, en la que se utiliza agua o solución salina fría. En el caso de las externas se utilizan gases como CO2 o nitrógeno. Como vemos en los dibujos de la punta o puntas activas, el fluido refrigerante siempre queda aislado del tejido ablacional. En la primera imagen aparece una cánula activa de la radiofrecuencia pulsada o continua estándar. En este caso se utiliza una forma de aplicación bipolar, como vemos en el esquemita de abajo. Por ahora, la única casa comercial que utiliza la radiofrecuencia enfriada es Avanos o Coolif. Y abajo podéis encontrar un esquema de cómo sería una aguja con refrigeración interna. Por último y última diapositiva, las indicaciones de la radiofrecuencia enfriada, que son cuando la anatomía dificulta una lesión con radiofrecuencia convencional, dolores facetarios, sacroiliacos, de rodilla sobre todo, cadera, cervical y neuropático periférico en casos seleccionados y en centros muy especializados. Muchas gracias por su atención y espero que os haya gustado esta sesión sobre radiofrecuencia básica. Aquí os dejo la bibliografía.